Señores, el año terminó, el año 2022, y este año comenzó con bastante brío en el tema político. Se concluyó con la discusión de la ley de fideicomiso público, que se ha mantenido hasta el momento en la palestra, y el debate aún no esclarece cuál será la vía, el camino, el resultado que pues se obtendrá a partir de las críticas que han surgido al proyecto de ley que fue aprobado por parte del Senado de la República. A partir de ahí, pues tenemos también el tema de la ley electoral y tenemos también el tema del fideicomiso pro Pedernales. Eso yo creo que, con nuestro invitado también hoy lo vamos a hablar, pero yo creo que los políticos simplemente, y sobre todo en este caso la carga de la prueba, diríamos los abogados, ¿verdad?, está sobre el gobierno. Está definitivamente sobre el gobierno. Y el gobierno tiene que hacer un planteamiento a esta sociedad lo suficientemente claro, pero al unísono. Al unísono. Tiene que haber una declaración oficial por parte del gobierno diciendo, miren, la postura de nosotros en torno a esta ley es esta. En torno a esta ley es esta. En torno a este proyecto es esta. Porque si no, lo que seguiremos jugando es, digamos, a la tergiversación y a planteamientos abstractos, que al final, dentro, digamos, de la dinámica que se da en el Congreso de la República y sobre todo en la Cámara de Diputados, dentro de esa dinámica puede ocurrir cualquier cosa que no tribute a los planteamientos que se hacen desde el oficialismo. Bien, entonces, no sé qué pensarán mis compañeros, pero creo que se debería partir de ahí. No estoy hablando ni siquiera de lo que plantea la sustancia, lo sustantivo de las leyes, ni siquiera estoy planteando eso, sino partiendo de tener un escenario claro de quién es ahora el actor principal en la proposición de esas leyes. Eso, digamos, pienso. No sé qué ustedes... Mira, Yuri, creen. La situación que hay en el Congreso y que ha pasado en las últimas legislaturas y se mantiene es que el oficialismo que tiene una mayoría en el Congreso, y volvemos con el tema de no politizar los asuntos institucionales para poder avanzar, pero a ver, ¿qué están haciendo directamente los actores que tienen que tomar decisiones y posturas claras? La experiencia que nos ha dado las últimas legislaturas es precisamente esa, que los legisladores, senadores y diputados de la bancada oficialista y aliados esperan instrucciones del gobierno. Y no vamos a llamarnos a engaño ni a querer vivir un sueño irreal. Ciertamente el gobierno ejerce influencia, y lo hacía antes y lo va a hacer ahora y lo va a hacer después, sobre sus legisladores. Pero no puede ser que para la discusión de proyectos de leyes que son tan fundamentales para el desarrollo nacional haya que esperar necesariamente la posición del gobierno y los legisladores que son del oficialismo hagan mutis. Y uno tenga que entender, según su comportamiento dentro de las cámaras o de las comisiones, cuál debería ser la postura oficial o cuál es la postura oficial. Con respecto a estas leyes, la de fideicomisos, la ley de régimen electoral, vendrá con la ley de partidos, organizaciones y movimientos políticos. Se ha visto cómo el gobierno ha salido a defender la postura oficial. Sin embargo, los legisladores, principalmente los voceros del bloque oficialista dentro del Congreso y los presidentes de ambas cámaras, que son o del oficialismo o aliados al oficialismo, no han fijado posturas necesariamente claras en torno a estas posiciones, a estos temas. Contrario ha sucedido con los voceros de las otras bancadas. ¿Y por qué esto llama preocupación? Porque parecería que lo que antes la buena amiga y senadora del distrito, Farideh Raful, le llamaba un sello gomígrafo del Ejecutivo a un Congreso mayoritariamente del oficialismo, se está reproduciendo de manera idéntica o peor, porque por lo menos los legisladores del oficialismo en periodos anteriores tenían voz. Hablaban a la clara. Decían de frente lo que había. Ahora los legisladores del oficialismo no hablan.
Hay que esperar que el gobierno diga. Hay que esperar que el vocero de la presidencia salga a decir, que uno de los ministros, que el presidente, a defender un proyecto de ley cuando eso se encuentra, ese tipo de temas se encuentran dentro de la órbita exclusiva del Congreso Nacional. Entonces nos preguntamos, ¿es una batalla de congresistas opositores contra el Poder Ejecutivo? No debería ser así. El ámbito de discusión es el Congreso Nacional. Sí. Tú sabes que hay un tema que en alguna medida a mí me preocupa. Fundamentalmente porque nosotros en el tiempo nos hemos convertido en primero en lo institucional, el que está arriba, ese es el que administra el poder legislativo. Y eso es un craso error. Eso es fatal para cualquier sistema democrático, pero se ha hecho costumbre. Y tradicionalmente se ve el sello ya en ogomígrafo, ya está en el despacho del presidente en algunos casos, el presidente de la República, lo que se hace o no se hace en el Congreso, aunque con ciertas complejidades, ahí está una buena parte de los problemas. Relativo a la ley de fideicomisos, yo creo que ese proyecto no necesariamente es lesivo. Me explico. La ley de fideicomisos públicos, yo entiendo que debe ser aprobada, que debe tenerse ese instrumento jurídico. Ahora, en las condiciones en las que está el proyecto actual en el Congreso, yo creo que lo natural, fruto de la discrepancia que se ha suscitado sobre el tema, es que se escuchen a los actores que confluyen directamente y son los que tienen el poder político y son a fin de cuentas lo que institucionalmente la gente a través del voto ha permitido que sean sus representantes y sean ellos quienes decidan cuál es el curso que debe tener un proyecto de esta naturaleza, que sea ampliamente discutido y explicado, sobre todo porque la palabra fideicomiso de entrada no es comprendida por una buena parte de la ciudadanía. Y cuando usted parte de un proyecto donde el desconocimiento es el principal triángulo, se hace complejo una discusión sobre el mismo tema, sobre todo para la sociedad realmente civil. No hablo de grupos organizados revestidos de sociedad civil, no, me refiero a la sociedad civil misma. Al pueblo. Al que está en la calle, al ciudadano, que lo comparte, digan, oigan a este que es ladrón, quiere ahora meterme. Que hasta eso es necesario en la sociedad. Y que digan por otro lado, no, ahí lo que se permite es el desarrollo de X cosa. Y que ese choque de ideas permita, a fin de cuentas, madurar un proyecto que sí sea beneficioso para la República Dominicana. No voy a decir perfecto, es casi imposible y casi siempre nos damos cuenta de los errores ya 5, 10, 20 años después de que el proyecto está corriendo. Pero eso permite en el camino tomar en consideración algunos aspectos. Nosotros hemos tenido fideicomisos exitosos. Nosotros hemos tenido, por lo menos hasta ahora, fideicomisos relativamente exitosos que pueden servir de base para eso, para ese proyecto de ley. Creo que el PRM en alguna medida en su equipo de comunicación está cometiendo un error y es que plantea el resultado equívoco de un proyecto realizado por Danilo Medina y eso invalida el mismo suyo. O sea, ellos dicen, no, que el PLD robó a través de esto y tal cosa. Pero que los sustantivos del otro no se compara con esto. Pero que en términos de derecho. Bueno, el otro tiene algunas situaciones que también pueden ser explicadas y que deben ser explicadas. Pero dentro de todo eso, yo creo que la base del proyecto, o sea, yo creo que la base del tema es que si tú hablas de que un proyecto de ley de fideicomiso tiene una dirección y que es negativo, puede entrar, tú te anulas toda posibilidad de que un proyecto de ley sobre el mismo tema, la gente lo asuma como positivo. Claro. O sea, yo estoy hablando desde la concepción de la gente. Igual si andar en carro es malo, porque fulano andaba en carro y chocaba a todo el mundo, pues cuando tú te quieras comprar un vehículo, la gente va a entender que tú vas a chocar a todo el mundo. Y eso es un error en términos de comunicación para el Partido Revolucionario Moderno en un momento como este, sobre todo que es un proyecto que puede tener mucho de positivo, pero que necesita acondicionar bien el escenario para que pueda pasar. Bueno, señores, vamos a felicitar a la versátil que hoy la edad de las mujeres no se dice, pero ella hoy cumple 29 años. Vamos a poner un feliz cumpleaños, Humberto.
Muchas felicidades para Susi Aquino Gotró, la versátil en el día de su cumpleaños. Número 35. Ah, bueno, está bien. ¿Siguen teniendo No, edad? y ya reveló la tuya, Liz. Yo no sigo los 90. No, Liz es más joven que yo, señores. No, feliz y agradecida de pasar mi cumpleaños con ustedes. Qué grato, ¿no? Como tiene que ser. Regularmente lo pasaba afuera, por lo menos cruzando el peaje, pero estamos aquí cumpliendo felizmente con nuestra labor. Como tiene que ser, ¿no? Y feliz Así es. de cumpleaños, además. Muy bien. Bueno, pues Liz. Primero y Rosel, déjenme yo aprovechar y por saludar a todas las personas que nos sintonizan todos los sábados, porque los señores caballeros, gracias a Dios, llegó refuerzo de mujeres, porque los Amaneció señores caballeros, feminista. tengo 15 minutos aquí, no me han dado ni siquiera la palabra. De mujeres Quiero- y en otro aspecto, que no voy a señalar. Quiero saludar a Llegó todas las refuerzo. personas que nos sintonizan por aquí, por Sol de los Sábados, al Dream Team de la radio. Aprovechar también y extender mis felicitaciones a todos nuestros oyentes, a todas las personas que se han mantenido fiel en no solamente el año 2022, sino ya en un largo tiempo en lo que es Sol de los Sábados. Desearle a todos un muy feliz año nuevo, un año lleno de prosperidad, de salud y sobre todo un año lleno de amor, de mucho amor. Saludar también a mis compañeros. Susi, muchísimas felicidades. Para nosotros es un honor tenerte aquí en tu cumpleaños. Ay. En esos 29 años, en 29 primavera. 29. Y con relación al tema que hablaba mis compañeros del fideicomiso, yo creo que yo voy muy de la mano con el comentario de Cristian, que ha faltado una comunicación quizás más clara. Creo que no es... Lo siento un poco mezquino tu comentario. Pero, es verdad, Guillermo. Adelante, arrancando el año, vamos. No, yo te puedo mencionar diferentes diputados que sí han emitido comentarios con referencia. Por si ellos Diputados, no han escuchado, ¿verdad? exacto, diputados del oficialismo, entre ellos el mismo vocero Julito Furcar, entre ellos el colaborador de nosotros Orlando Jorge Villegas, Aníbal Díaz, y así sucesivamente un sinnúmero de diputados que creo que independientemente de lo que pase dentro de la Cámara de Diputados, que no es un secreto para nadie, porque no nos vamos a hacer los suizos, como dijo un diputado también, se han mantenido firmes con una postura fuera de lo que ha sido su convicción. Que hagan Y una creo- rueda de prensa del bloque del PRM. pero aunque porque sea, nosotros ¿verdad? es que eso se lo dejamos nosotros a la oposición, que cada vez que quiere decir bueno. algo o politizar algo, hacen una rueda de prensa. Ok. Aquí ha dicho claro, de parte del gobierno, posiciones claras, pero también de parte de muchos diputados del PRM. Miren, yo sé, Liz, que hay algo que vamos a ver ahorita con nuestro invitado, Yuri, si me permites anunciarlo para que la ¿Cómo gente esté no? pendiente, que va a estar con nosotros José Dantes, tremendísimo abogado y dirigente del PLD, que sé que nos podrá dar mucha luz en aspectos jurídicos y podrá hacer sus aportes a esta discusión, sobre todo, claro, desde la posición del partido de oposición, el PLD. Pero conversando esta semana con Andrés Van der Horst, que es el gerente general de la fiduciaria Reservas o de la fiduciaria del Estado, para que quede más claro. Miren, hay algunos datos que se me refrescaron en esa conversación, ¿no? Y es que, por ejemplo, debemos recordar que la primera ley, que fue la del mercado hipotecario y fideicomiso, empezó o está vigente desde el 2011, que es la 189-2011, Así es. que digamos que era con la que más o menos se han tratado los fideicomisos que hay hasta ahora. Que aunque ahora es cuando tenemos la discusión más seria, porque es precisamente cuando se ha llevado al Congreso un proyecto para regular los fideicomisos y no como desde el 2011 hasta la fecha, se hicieron muchos proyectos mediante fideicomiso, el Juan Bosch, RD Vial, que es tremendo fideicomiso, señores, que es el que en gran medida, en la opinión de muchos, le dio a Gonzalo Castillo, para ese entonces candidato presidencial del PLD, el background que necesitaba, digamos, como gerente. Porque como bien señala Andrés Van der Horst, el sistema de carreteras de República Dominicana, que en gran medida se exhibía en ese momento, era gracias pues a lo que se hacía precisamente desde un fideicomiso, el fideicomiso RD Vial. Entonces, lo que la gente debe tener pendiente es que los fideicomisos no son cosa de ahora. Lo que sí es que lamentablemente pues no se habían hecho regulándose con una legislación propiamente pues para este mecanismo de ejecución de proyectos. Y un aspecto importantísimo que hay que ver es que, señores, uno de los proyectos que sin duda marcará el gobierno del presidente Danilo Medina y del presidente Luis Abinader, y muy probablemente el segundo mandato que tenga, será el fideicomiso Propeternales que Yuri mencionaba hace un momentito.
Y miren, fíjense algo, Yuri. El fideicomiso pro Pedernales, Dionis Sánchez, senador de Pedernales, votó por él en el Senado. No es cierto. Sí, sin embargo, bueno, Él mandó a retirar la firma de la comisión cuando le hicieron las modificaciones cosas, y pidió que la retiraran. Pero en principio apoya el mecanismo. Porque la Fuerza del Pueblo está de acuerdo, igual que el PLD. Apoya el Claro, mecanismo. es que nadie ha dicho que está en contra del fideicomiso. Es que se satanicen los fideicomisos, pero con eso te quiero decir. No lo estamos satanizando, lo que pasa de fideicomiso pública nació en la oposición. Pero sí, claro, lo que le quiero decir con esto, señores, es que miren incluso cuando tenía el problema Punta Catalina, miren y el PLD incluso, también se sumó a eso. Miren incluso como Dionis Sánchez, senador de Pedernales, reconoce lo que representaría este proyecto para su provincia. Y lo que quiero decir es que el fideicomiso pro Pedernales, que sin duda será una de las mayores obras del gobierno del presidente Abinader, no la van a atacar directamente, la van a atacar así como se está atacando ahora, atacando el mecanismo mediante el cual se va a ejecutar. Que probablemente el proyecto necesita mejoras. Yo creo que sí. Yo estuve revisando esta semana un documento que produjo la Fundación Justicia y Transparencia, que dirige Trajano Potentini, y ciertamente, viendo el documento, hay aspectos jurídicos que ciertamente hay que reforzar, y enhorabuena. Entonces, qué bueno que tenemos a nuestros legisladores puestos en la cosa, pero sin duda, en contrario, digamos, a lo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, que es, digamos, hacer de uso y costumbre algunas cosas para la ejecución de los proyectos de fideicomiso, ahora que se haga mediante una legislación especializada, yo creo que sin duda es lo que necesitamos. Si el proyecto tiene temas a mejorar, hay que señalarlos. Sí, no sí, podemos nosotros totalmente ver todas las opiniones como ataques políticos, porque las discusiones técnicas de los temas en este país tienen que darse. Todos no. No puede estar la oposición aplaudiendo como foca todo lo que haga el gobierno, porque no es su función. Solamente las que son ataques políticos. Pero perdón, esas sí hay que Roselvi, señalarlas. porque yo expresaste por mucho tiempo tu punto, déjame expresar el mío. Entonces, tiene el Estado que hacer su labor de explicar lo suyo de una manera diáfana y clara. Y es verdad que no se debe esperar que haya ese divareo entre los legisladores del partido de gobierno, porque se supone que para eso ellos son de ese partido, para defender en gran medida, salvo que haya alguna situación que vaya muy en contra de sus convicciones, lo que hace el partido que gobierna que el partido de ellos. Ahora, debe haber, y en eso coincido, una mejor comunicación con varios de mis compañeros para que cada uno de los legisladores tenga la información pertinente para que puedan salir a hablar. Eso no quiere decir que todo el que esté con conocimiento del tema tenga que andar de vocero hablando de todo. En mi experiencia en comunicación corporativa y en comunicación institucional se designaban voceros específicos para los temas, los que tenían la capacidad para ello por sus funciones, no necesariamente porque no tengan materia gris para hablar del tema, sino porque sus competencias del cargo que ocupan es que ameritan que ellos salgan a hablar. Ahora, todo el mundo debe estar preparado dentro de ese equipo para, si le preguntan y no puede evitar hablar del tema, lo haga con propiedad y no haya esa situación de que se sienta que uno que otro están temerosos. Entonces, si hay temas, y vuelvo al inicio, en los proyectos puntuales, no debe verse como un ataque a la figura del fideicomiso, que es otra cosa. Aquí han salido muchos funcionarios del gobierno a defender la figura del fideicomiso. Ese no es necesariamente el tema, y tal vez es el tema más profundo al respecto, venir a darle clase a cada quien de lo que es un fideicomiso. Lo que muchos miembros de la oposición y lo que tienen que tener claro las autoridades del gobierno, y con esto no estoy diciendo que sea un error este fideicomiso, sino es ver cuáles son los ataques puntuales a este fideicomiso en específico y dar respuesta a ello. Entonces, eso es lo que queremos, porque si le damos de lado a las señalaciones puntuales, estamos haciendo y cometiendo el mismo error de acusar al otro de politiquero por no estar de acuerdo con este proyecto. Si usted da respuesta puntual, entonces se van subsanando las inquietudes que hay. Entiendo que sí, que debe haber una mejor
integración en un proceso de diálogo de los sectores de la sociedad, incluyendo los partidos de oposición, que los que estén sin razón y no quieran entender luego de aclarado todos los puntos, pues ni modo, se le suelta en banda, como se dice popularmente, porque hay que buscar el desarrollo del país, no el desarrollo particular de un partido político, pero hay que tener la mesa de diálogo dispuesta, que entren en razón todos los actores del lugar, y finalmente el que no quiere entrar en razón, pues va a Charlie. Bueno. Se calentó la pista temprano y no le vamos a bajar. Vamos arrancando el año. Mira, vamos ahí. Liz, de ningún modo, en ningún sentido pretendimos quitarle mérito o decir que ninguno de los legisladores del oficialismo se ha referido al tema o a otros temas. Ahora, no se puede negar que la preponderancia de la posición oficialista en el debate la han llevado Andrés Van der Horst, que quizás con toda lógica, porque es quien dirige la fiduciaria Banreservas, Carlos Pimentel, quizás con toda lógica, porque es el director general de compras y contrataciones, y ya más recientemente el vocero del gobierno, el vocero oficial del gobierno. Ahora, ¿qué es lo que hemos planteado? Los presidentes de las cámaras que son del o aliados al oficialismo y los voceros del oficialismo en las distintas bancadas tienen que jugar un papel más determinante en la posición de sus facciones políticas para que las discusiones del Congreso, con el nivel técnico que ameritan y que Susi se refería recientemente, se mantengan dentro del Congreso y cualquiera que vaya a referirse al tema sea convocado al ámbito del Congreso, porque si no, parece una discusión oposición-oficialismo, y aunque lo sea dentro del Congreso, no es una discusión para politizar, sino, en este caso del fideicomiso, para poder establecer los parámetros técnicos correctos y óptimos para una herramienta que va a servir para el desarrollo nacional. Todos los partidos políticos que han dirigido o cuyos líderes han dirigido los últimos 15 años la República Dominicana están de acuerdo con los fideicomisos públicos. Leonel Fernández, siendo presidente en el año 2011, promulgó la ley 189-11 del mercado hipotecario y de los fideicomisos, cuyo reglamento número 95-12 es el primer documento normativo oficial que en la República Dominicana define un fideicomiso público. Posteriormente a la entrada de Danilo Medina, se constituyeron una cantidad de fideicomisos públicos importantísimos bajo el amparo de esta ley y su reglamento. O sea, eso quiere decir que el líder y presidente de la Fuerza del Pueblo fue el que normativamente trajo eso a la mesa hace 11 años, 12 años, que el presidente del PLD fue quien lo empezó a aplicar, y el PRM, que hoy quiere decir y poner, digamos, contra la pared a los demás partidos diciendo, por primera vez se habla de regular los fideicomisos públicos para que tengan un marco normativo claro. Por supuesto que sí, pero ¿cuántos fideicomisos no constituyó este gobierno desde que llegó hasta ahora? El de la policía, el de la tilapia, el de las becas, el de Punta Catalina. Tenemos que recordar que fue el contrato de fideicomiso de Punta Catalina en enero del año pasado que destapó la olla de grillos y que empujó al gobierno el 28 de febrero de este año que pasó a depositar un proyecto de ley por ante el Congreso Nacional. No fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Si no se hubiese destapado el problema del contrato de fideicomiso de Punta Catalina, hoy el gobierno no estuviese hablando de una ley que regulara los fideicomisos. De hecho, hace justamente un año, en enero del año pasado, la Cámara de Diputados estaba conociendo un proyecto de ley de patrimonio empresarial del Estado y de los fideicomisos públicos. El fideicomiso público pasaba a ser un accesorio dentro de una ley que buscaba sustituir al FOMPER. No nos llamemos engaño. Entonces, no digan ahora que nosotros queremos regular, poner un marco legal que regule los fideicomisos para no hacerlo como lo hicieron los gobiernos anteriores. Pero ustedes tienen 2 años haciéndolo como lo hacían los gobiernos anteriores. No nos engañen. Vamos a sentarnos sobre la base de la honestidad
y de un propósito claro, que es generar el desarrollo nacional a través de la figura del fideicomiso, cuando sea costo eficiente, cuando sea conveniente y cuando la ley lo habilite. Entonces, para eso necesitamos una ley buena y para eso necesitamos a todos los legisladores que ya políticamente tienen un consenso de que están de acuerdo con el fideicomiso público. Por lo menos los hechos han demostrado eso a lo largo de la historia. Bueno, vamos a discutir los temas que hay que discutir. Un fideicomiso público no puede irse a aplicar los principios de la contratación pública sin aplicar la ley. Claro. Por ejemplo, claro. Esa es la discusión. Pero es lógico. Para que quede claro, porque sí. Hace un momentito tú señalabas que Dionis retiró la firma del informe que se aprobó, pero del proyecto de fideicomiso, no del proyecto pro Pedernales, que era el que yo decía que la aprobó. Ese fue del de fideicomiso. Exacto, del pero fideicomiso. Al que yo me refería era el fideicomiso pro Pedernales, que ese sí que él lo apoyó en el Senado. Sí, claro. De este último, que es el que se está discutiendo en este momento, el proyecto de ley de fideicomiso público, de ese sí retiró, pero primero, antes que eso, apoyó sin ninguna duda el fideicomiso pro Pedernales, que mañana fuera. Imagínese usted lo que eso hubiese significado en su provincia, que él no apoyara ese proyecto. Efectivamente. Bueno, para concluir con este tema, yo creo que Susi fue muy asertiva al decir que el cuestionamiento por parte de la oposición y de muchos sectores de la sociedad no es a la figura del fideicomiso, es a la propuesta de ley. No es a la figura, como bien ha señalado Francisco. Todas las fuerzas opositoras han dicho estar de acuerdo con la figura del fideicomiso. Maña fuera, porque la aplicaron durante sus gestiones. Fue esa oposición la que implementó esa figura jurídica por primera vez en la República Dominicana. Entonces, no hay un disenso, digamos, radical, no hay una ausencia de diálogo, no hay crispación sobre la base de entender que la utilidad de la figura del fideicomiso no es provechosa para la República Dominicana en su aspecto general. No. Lo que hay es, evidentemente, una ley que no plantea las cosas de formas claras. Y cuando hicimos la introducción, digamos, a este tema de debate, fue precisamente eso lo que planteamos, que necesitamos que haya claridad y, como bien señala Francisco, honestidad en los planteamientos. Honestidad, simplemente eso. No estamos diciendo que nos vamos, digamos, a rasgar las vestiduras en la Plaza de la Bandera por una ley como esa. No se trata de eso. Se trata de que haya digamos, un diálogo sensato. Pero sí hay que hacerlo sensato. Y que pero que no lleven se a sancoche, Yuri, para sacar el proyecto rápido y luego arreglemos la carga en el camino. No, bajo ninguna circunstancia. Y hagamos prueba y error. Cero olla de presión en el Congreso. Sí, Cero olla de presión.